proyectar el documentito, por favor? Voy a intentar proyectarlo. Gracias, Angie. Me avisan si lo pueden ver, por favor. Si lo puedo ver, nada más agregarle un poco de zoom. Chicos, ¿ustedes también lo ven? Sí. Bueno, ahí sería cambiar la portada por trabajo dirigido número 3. Ok. Y el nombre, ok, perfecto. Ok. Ok. Bueno, este es la primera parte, ¿verdad? De la primera actividad, los primeros conceptos relacionados con vaca. Aquí esto es como un problema que tengo yo, pero está bien escrito y sí se ve bien. A mí no sé por qué me aparece como cortado, pero sí, Ok. sí está bien. Una pregunta con respecto a la referencia, ¿esto de dónde lo sacaron? ¿Cuál referencia, profe? Columna tercera, donde dice referencia textual. Hola, profe. Hola. Eso yo lo encontré yo solo encontré en una página. Es Ajá. como el libro, es el mismo, solo que como a lo que tengo entendido, no se puede copiar el link que está en el TEC digital, entonces yo lo busqué por aparte, pero es el mismo libro, Ok, con el mismo tipo de páginas. ok. No está mal, pero tanto física como en digital tienen la referencia completa. Entonces yo prefiero que transcriban la referencia que yo les estoy aportando en ese caso, ¿ok? Entonces el recuperado es totalmente innecesario y nada más tendrían que agregarle el número de páginas que está dentro de la lectura, o inclusive si tienen la antología, hay una hojita aparte en donde están las referencias de las lecturas que vamos a revisar. El cuadrito, cuando yo pongo referencia textual, realizar la cita según la normativa APA, me refiero al concepto completo transcrito de la lectura directamente. ¿Ok? Entonces, si vaca en la página 3, espérate para ver si es la página 3. Si en la página 2, que es un proyecto, él lo define, yo tengo que copiar textual la referencia. El cuadro que yo les di dice cuadro 1, proyecto y sus componentes, viene el concepto y viene otra columna que dice referencia textual, realizar la cita según la normativa APA. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Copiar y pegar. Y pongo, tal como lo tienen aquí, vaca 2016, y en la lectura que yo les estoy dando es página 2 del libro que yo les estoy dando. Entonces, en ese caso, como revisar con cuidadito, porque si no tendríamos discrepancia de referencia. Página 2, exacto. Se pone solo una P cuando es una sola página, ¿verdad? Como lo tienen aquí arribita. Perfecto. Entonces, Carlos, en ese sentido, proyecto sería el concepto que les estoy pidiendo, en donde ustedes tienen definición según el cuadrito que yo les di, se pone la referencia textual de lo que él define como proyecto, ¿verdad? Y esta referencia bibliográfica es innecesaria. Esa columna yo no se las estoy solicitando en este trabajo. Profe, sería como en este caso. Es que no sé por qué lo tienen diferente. ¿Tienen el documento original por ahí? Sí, yo te lo busco. Gracias.
¿Ves? Que viene el concepto y la referencia textual es copiar y pegar. Nada más. Este tiene un formato distinto. Este tiene 3 columnas. Creo que es como así. Ajá, exacto. Exacto. Sí, se está Ok. haciendo enredos con en el 1, en el cuadro 1, en formato. Perfecto. Entonces sería revisar el formato. Exacto. Y en este caso nada más leer la lectura, encontrar el concepto dentro de la lectura, copiar y ponerlo aquí tal cual y ponemos la referencia, me refiero a paréntesis, vaca, coma, 2016, coma, página, donde está la cita, cerramos el paréntesis, pero aquí sí necesito que sea textual, ¿verdad? Quiere decir que en este caso es la tercera columna la que nos está sobrando. Ese dato lo podemos trasladar hacia el final cuando les pido bibliografía consultada. ¿Estamos claros ahí? Perfecto. Ok. Igualmente teníamos una duda con ¿cuál era estos dos conceptos? Okay, Estos dos conceptos finales. Ok, vamos con ellos. Revisemos un poco las definiciones para ver si vamos con la de proyecto. Ok. Vamos con proyecto de inversión. Hay discrepancia acá en las páginas. En el caso de la que yo le facilité, dentro del libro es página 2, tanto de proyecto como proyecto de inversión. Si gustan lo corrigen de una vez y verifiquen. Ok, componentes y evaluación del proyecto. Okay. En esa, ¿cuál es la duda que tienen? Profe, la duda con esas dos definiciones que están enmarcadas en color amarillo es Ajá, porque en la lectura no viene, digamos que el concepto directamente, sino que hay que buscarlo dentro de la lectura. No correcto. es como en los dos conceptos pasados que viene, que es un proyecto y la definición. En Ajá. estos dos no viene de esa forma. Uh-huh, Entonces, a lo que yo entendí, ¿verdad? De la lectura, uh-huh, este es como el concepto, o bueno, no el concepto, sino como los componentes de la evaluación de un proyecto. uh-huh. Pero no estoy seguro si es esto o es un cuadrito que viene en la lectura, que es como que es la estructura general de la evaluación de proyectos, que ahí viene definición de objetivos, análisis de mercado, análisis técnico operativo, análisis económico financiero y análisis socioeconómico. Sí, en ese caso seguía por la síntesis que hace la figura 1.1 y aquí lo que tiene que ampliar o encontrar, porque está como regado en toda la lectura, es análisis de mercado, análisis técnico operativo, análisis económico financiero, análisis socioeconómico, resumen y conclusiones, retroalimentación y decisión. Entonces, esta lista, esto que ves acá, refiere más a otro tipo de proyectos, ¿verdad? Ok, Entonces, en este caso, para efectos de nosotros, nos interesa ampliar la información que se encuentra, que está a lo largo de toda la lectura, en la figura 1.1. Te puedes guiar por ella. ok, listo. Después, los componentes de la evaluación de proyectos por procesos e ingresos. Ok, en este caso, no sé si tienen la lectura a mano, Sí, pero es guiarse por lo que se encuentra en la figura 1.2. ¿Lo ven? sí, Entonces, bueno, aquí lo tienen perfecto. Pero digamos, para efectos más adelante, vean que si ustedes ven la figura 1.2, yo no le presto atención, por lo menos en este momento, a lo que se encuentra a mano derecha, que es el perfil o gran visión, factibilidad o anteproyecto y proyecto definitivo.
Yo no me estoy metiendo con eso todavía. Yo estoy con el esqueleto, ¿ok? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que irse orientando por el esquemita que está ahí, ¿ok? Entonces, ya ustedes lo tienen, el perfil, el anteproyecto y el proyecto definitivo. Y ven qué es lo que contiene cada uno de ellos. Que ustedes lo puedan identificar cuando están revisando el proyecto que les corresponde. ¿Ok? Ok. Sigamos. Ah, bueno, aquí les sale página 4. Ve, hay una, a mí, en la lectura que yo le facilité del libro que yo tengo, a mí me sale la referencia página 5. Entonces, lo que es el perfil, el anteproyecto y el proyecto definitivo sale, a ustedes les sale en la página, perdón, página 4, tienen razón, página 4, y se amplía en la página 5, para que revisen un poquitito ahí, tal vez le pones un color distinto y después lo chequean bien para que no haya discrepancia. Eso, perfecto. Seguimos. Solo un tirito para ver la referencia. Ok, sí, estamos bien. Vamos con actividad 2. Ok, acá, ve que se les vuelve a replicar el mismo cuadro. El documento anterior, Angie, porfa. El original. Sí. La actividad, ¿ves? Otra vez el formato. Ok. Entonces ahí, creo que se les hizo un arroz con mango entre el trabajo dirigido 2 y el 3. Okay. Vamos por acá. Aquí es importante la introducción. ¿Quién lo realizó? Clara. Ok. Clara, ¿cuántas partes tiene una introducción? Yo pienso que solo una. Solo una. ¿Cuál es? Un momentito. Uh-huh. Es que la introducción en el proyecto turístico, en la lectura, ¿verdad? En la lectura. Según Vaca, ¿cuántas partes tiene la introducción? ¿Cuántas debería tener? Un momentito. Es que estoy descargando, aprendiendo. Pero si lees lo que está ahí, ¿cuántas partes deduce usted que hay? De lo que nos está proyectando Angie. En mi memoria yo solo veo una parte. Ok. Angie, hágame un favorcito. Lo que yo le voy diciendo lo vamos a marcar con un color distinto, ¿está bien? Bien. Perfecto. Reseña histórica, ponele amarillo, ya que lo tenés ahí a mano. Usos del producto, lo ponemos como en un verde, quizá. Y consumo, un rosado, no sé. Ok. Según Vaca, cuando yo reviso una introducción, yo tengo que ver que tenga esos 3 componentes. Entonces, es el mismo ejercicio que tienen que hacer con cada una de las definiciones. Porque si estos 2 cuadros están bien hechos, cuando ustedes revisan la investigación, entonces yo nada más verifico que en la introducción tengan esos 3 componentes. Entonces, es como si ustedes fuesen los evaluadores de una formulación de un proyecto. Entonces, cuando a mí me piden revisar un proyecto, a mí me dicen, fíjese que cumpla en la introducción con estas 3 cosas.
Entonces yo reviso si el documento cumple con esas tres cosas. Si no cumple, yo le hago la observación puntual a la persona para que la persona mejore el proyecto en ese apartado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo claro que debe haber una reseña histórica, que tiene que dar una descripción de los usos del producto y que tiene que hablarme sobre factores de consumo, entonces si falta uno de esos elementos, yo puntualmente lo señalo. Entonces, la introducción, claro, está conformada por tres componentes, que es la reseña histórica, los usos del producto y factores que tienen que ver con el consumo. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ya sabemos que la introducción tiene esas tres y las tenemos con esas claves de colores que ahorita las vamos a retomar. Vamos con el marco de desarrollo. ¿A ese a quién le correspondió? ¿También a Clara? ¿A quién? Sí, toda la actividad 2. Ah, ok. Entonces, en ese caso, ¿cuántas partes tiene el marco de desarrollo? Primero, sí, las condiciones. Ajá, muy bien. ¿Cuál otra? Yo pienso, personas y entidades. Ajá. Y problemas específicos. Ajá. Angie, por favor, abajo, un poco. No sé si elaborar de determinado artículo. Eso puede ser. Me parece que no y creo que faltaría resaltar por qué se pensó en emprenderlo. Esos serían como los 4 componentes del marco de desarrollo. Ok. ¿Ve? Entonces, necesitamos tener eso marcadito para después verificar de que eso se encuentra en lo que vamos a trabajar. Con respecto al estudio del mercado, ¿cuáles son los componentes? ¿Dónde está? Demanda y oferta. Ajá. Y análisis de los precios y el estudio de comercialización. Ok. En este caso, sí es importante buscar una descripción breve, muy breve, de lo que significa eso que acabamos de resaltar. ¿Ok? Ok. La lectura lo menciona, entonces trate de comprender qué significa eso para yo poderlo ir a buscar en el documento y no confundirlo con otra cosa. Entonces ya sabemos que el estudio de mercado tiene 3 componentes. Vamos con el otro. El estudio técnico. La determinación de tamaño óptimo de la planta y ingeniería, proyecto, análisis. Ajá. Todo esto. Todo eso. Entonces yo tengo que hacer la lectura y ver, porque lo que hacen en la lectura es describir en qué consiste cada cosa. Entonces yo verifico que en el documento que yo voy a revisar se cumplan o no esos elementos. Angie, en el caso que acabas de marcar, análisis organizativo es uno y el análisis administrativo y legal es otro. Este es el que más componentes tiene. Okay. Perfecto. ¿El estudio económico? Yo pienso como ordenar, proporcionar las etapas anteriores y elaboración. Ok, habla de costos totales, ¿verdad?
Bien. De etapas, muy bien. En ese caso, por ejemplo, en la página 7 del libro, hay un apartado interesante, dice, comienza con la determinación de los costos totales y la inversión inicial a partir de los estudios de ingeniería, ya que estos costos dependen de la tecnología seleccionada. Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital del trabajo y sigue más adelante que hablan de la evaluación económica en general. Entonces, en yo creo que hay que ampliar un poquitito la definición porque, digamos, si yo hago la valoración económica de un proyecto sin pensar en el aumento de los costos a futuro, el proyecto me puede quedar desfinanciado. ¿Se entiende? Entonces, en esta referencia vamos a ampliar con información que se encuentra en la lectura 7. Para que lo revise con cuidado. Porque incluso hablan ellos de un término que se llama punto de equilibrio. Bueno, habla él porque es un él. Muy bien, vamos con el otro término, evaluación económica. ¿Ese cuántos componentes tiene? Angie, por favor, puede abrir grande. Pienso que como el valor de dinero y imitaciones de aplicaciones y los compara con Los compara. Los compara con los métodos estables. Entonces ahí sería el valor del dinero a través del tiempo, sería una. Nos habla de la tasa interna de rendimiento y el valor neto. Falta algo ahí. La información se encuentra en la página 7, sí, pero me parece que falta algo ahí. Para que lo revise. Ok. ¿Y el análisis y administración del riesgo? Pienso que como cuantificar a riesgo proviene la quiebra de inversión, algo así. Ok. Prácticamente ahí la palabra clave es riesgo y previene la quiebra. Cuantificar el riesgo y anticipar anticipar la quiebra. Marquemos quiebra. Previene, exacto. Muy bien. Digamos que serían esos dos elementos. Okay. Muy bien. Ya queda claro un poquitito qué es lo que corresponde en cada uno de ellos, ¿verdad? Vámonos al siguiente. Muy bien. Vamos con el otro. Falta la fuente de color. Con el que acabamos de revisar, ¿hay alguna pregunta? Nada más sería como de ampliar más los conceptos y quitar la tercera columna también. Correcto, sí. Okay. Nada más ajustarse al formatito que les envié. Y lo que marcamos en color es lo que tenemos que verificar cuando ya estamos revisando la investigación, ¿verdad? El color es para que ustedes se organicen mentalmente. Si quieren conservarlos cuando entregan el trabajo no hay problema, pero ustedes lo definen a la hora de quererlo entregar. Ok, vamos.
Entonces, perdón, entonces, digamos, por ejemplo, estudio técnico, nosotros estamos revisando la investigación y con solo que no cuente con uno de esas características, entonces ya no tendría ese estudio técnico, por así decirlo. Digamos, si estamos revisando el estudio técnico y vemos que consta de cuatro indicadores, y yo a la hora de revisar el documento veo que cumple 3, entonces digamos que el estudio técnico sí está, ¿verdad? No es que no está, nada más que hago la anotación de que falta, digamos, en este caso, doy un ejemplo, que falta el administrativo legal, pero no es que lo omitieron de manera intencional, sino que es por el tipo de proyecto, que tal vez esta parte del estudio técnico no sea necesario. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es verificar en cada uno de los apartaditos, ver si se está cumpliendo. ¿Qué pasa si yo encuentro que en la introducción de los 4 elementos faltan 3? Entonces la conclusión efectivamente sí está incompleta. ¿Se entiende? Entonces es ir haciendo un balance. Si de los 4 componentes falta solo uno, entonces el estudio técnico sí está. Lo que yo tendría que ver es la naturaleza del proyecto para comprender si efectivamente ese apartado era innecesario. Si yo a la hora de ver la naturaleza del proyecto era necesario y no está, es una debilidad del proyecto en sí. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Ok, continuamos. Vamos con proyecto social. ¿Este a quién le correspondió? Esa es la mía. Ok, vamos a ver. Ajá. Motivos. Página. Ok. Bájale un toquecito, por favor. Ajá. Seguimos bajando. Ok. Perfecto. Seguimos bajando otro poquitito. Ok. El cuadro está bien. Ok. Listo. Eso está bien. Vamos con la aplicación, a ver cómo nos fue. Ok, vamos aquí despacito. Ustedes me ponen que la introducción sí la cumple. Entonces, el ejercicio que hicimos anterior, ¿cuántas partes tiene la introducción? Dijimos que eran 3. Ok, yo necesito que me demuestren que esas 3 efectivamente están en la investigación. Entonces, no se trata de agarrar toda la introducción y pegarla, sino que yo reviso dentro de la investigación donde me dan datos históricos y que efectivamente estén dentro de la introducción. Copio, puedo cortar parte de la referencia y la pego ahí. ¿Okay? Donde me hablan sobre usos de producto, reviso la introducción, en el párrafo de eso, agarro, copio y lo pego ahí. ¿A dónde, profe? ¿A dónde se pegaría? Aquí donde dice referencia textual dentro de la investigación normativa APA. Entonces, no es como lo pusieron, esto me imagino que sí corresponde, pero yo necesito demostrar que efectivamente la introducción cumple con los 3 apartados que señala BAC, que hacen la referencia histórica, que hacen sobre el uso del producto y sobre las cuestiones de consumo. En caso de que alguno de los elementos no se cumpla, entonces yo puedo poner una explicación acá en la columna derecha, en donde dice si la respuesta es no, ¿por qué? Entonces, un poco para mostrarles un ejemplo chiquitito. Voy a compartirlo cómo lo visualiza en mi cabeza para que tal vez ustedes me comprendan. Voy a compartir un segundito un Excel ahí todo artesanal, vean. ¿Lo ven ahí? Sí, listo. Entonces, digamos, el estudio técnico tiene todos estos componentes. Cuando yo empiezo a revisar mi investigación, puede ser que 3 sí me salgan y pueden ser 2 que no.
entonces yo pongo la cita en caso de que sí y en caso de que no, digamos que así lo piensa mi cabeza, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por eso era tan importante tener el presente los componentes de cada cosa. Volvemos a compartir el documento de ustedes, por favor. Gracias, Angie. Entonces ya queda más claro. Sí. Profe, sin embargo, no, ese Excel sería como, nosotros podríamos realizarlo para ir revisando, pero no habría que adjuntarlo en este cuadro, ¿verdad? No, pero sí es importante poner la referencia de los elementos de la introducción acá. El Excel lo pensé como el ejercicio que ustedes hacen a la par para verificar. Pensemos que los 4 componentes es igual a 100. Entonces, de la escala del 1 al 100, ¿cuántos elementos de la introducción tienen? Ah, un 75%. Entonces, sí, efectivamente la introducción pareciese que sí cumple con los criterios de. Y así tienen que ir con cada uno de los elementos que tenemos que identificar dentro de. Puede ser, como les dije hace un ratito, que cuando yo revise el estudio de mercado o el estudio técnico o el estudio económico, que no todo se cumpla. ¿Por qué? Por el tipo de proyecto que ya vimos que los proyectos pueden ser sociales, productivos, entonces yo tengo que revisar un poco la naturaleza de cada uno de ellos y puede ser que un estudio económico o un estudio de evaluación económica no aplique por la naturaleza del proyecto. ¿Ya? Entonces, Profe, sí, como en este caso. puede ser, exactamente. Exactamente. Pero tenemos que, tomando en cuenta la evaluación económica de sus componentes, tengo que decir por qué no, efectivamente, al ser una tesis, puede ser que por el tipo de proyecto que sea más orientado a la investigación y a la educación, puede ser que no aplique, pero tengo que verificar cuáles son los componentes de esta evaluación económica y argumentarlo aquí. Es decir, reviso la tesis y digo, la tesis no tiene dentro de la evaluación económica esto, esto y esto. Okay. Lo que marcamos en colores hace un ratito. ¿Queda claro? Sí, seguimos avanzando un poquitito más. Ok, acá en la parte, en la fuente del cuadro 4, entonces elaboración propia a partir de VACA 2016 y ponemos el dato de la investigación que nos tocó. ¿Qué apellido es la que a usted le tocó? Sánchez. Entonces ponemos y Sánchez 2016. Y listo. Entonces ya ahí queda completa la información de ese cuadro. Ok. Vamos aquí otra vez. Si yo a la hora de leer, bueno, de verificar que un proyecto social, según Socatelli, tiene un carácter de que su implementación y su operación no dependen de la capacidad de pago de los consumidores o de sus usuarios potenciales, ni de los rendimientos financieros sobre los dineros invertidos, entonces en ese caso, si yo a la hora de revisar la investigación o proyecto que a mí se me asignó, yo verifico si efectivamente esta investigación o este proyecto cumple con esos requerimientos, es decir, se hablan de un proceso de implementación, de operación, se habla de que de lo que, o sea, la cuestión económica que salga ahí no es la finalidad del proyecto, sino un poco más allá, entonces estamos ante un proyecto social. Pero aquí un elemento importantísimo
es que ustedes claramente me expliquen por qué, ¿ok? Si el proyecto social, ya leí la definición hace un ratito, dice que su carácter social se refiere cuando su implementación no depende de la capacidad de pago de otras personas, entonces yo tengo que verificar que el proyecto que yo voy a revisar sea así y poner la referencia acá, en donde Sánchez diga, este es un proyecto de tal naturaleza, por esto, esto y esto, ¿ok? Reviso la definición de proyectos productivos. Entonces, el proyecto productivo dice que son aquellos cuya realización depende de la existencia de una demanda capaz de pagar el precio del bien o servicio. Entonces, ojo acá, pareciese que hay una contradicción entre un proyecto social, tienen que revisarlo, y lo que es un proyecto productivo, porque me dice que depende de la demanda. Entonces, tengo que revisar ahí. Entonces, revisar las definiciones y a la hora de revisar a Sánchez, ver que lo que refiere a un proyecto productivo se cumple en lo que él escribió dentro del documento. Si habla de un proyecto de infraestructura, dice que su objetivo fundamental es crear condiciones que impulsen el desarrollo económico. Entonces, buscar dentro de la investigación donde él habla de la construcción o la existencia de estas condiciones para mejorar el desarrollo económico. Y lo pegó acá. Y así sucesivamente. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda, Sí. porque el proyecto de ella es para beneficiar a una comunidad. Ajá. No obstante, la idea es de que esta comunidad se vea beneficiada por medio de su proyecto para futuro que ellos, o sea, la comunidad, no el proyecto ni ella, puedan obtener ingresos económicos. Ok, ahí hay una palabra clave. Cuando ustedes revisaron el documento, ¿de dónde vienen los recursos económicos? Yo tengo entendido, como habíamos puesto aquí, la parte de que podía financiar en sí el proyecto era Mideplan y bancas nacionales, porque esta era un terreno de la municipalidad de, de por allá. Ok, entonces vean lo siguiente. Son instituciones externas que están dando un financiamiento, pero por ese financiamiento ellos no están pidiendo el pago. Me explico. Si yo voy a un banco y pido que me financie, el banco me va a decir, ok, Mari, nosotros la vamos a financiar a tanto tiempo plazo y usted cada mes nos va a pagar tanto. En este caso, sí es un proyecto de carácter social porque no hay una relación económica detrás. Es decir, no es que Mideplan ni otra institución está diciendo a la investigadora o a la extensionista o a la persona encargada del proyecto, ok, le vamos a financiar esto y nos paga tanto. No. Entonces, en ese caso sí se justifica que sea un proyecto de carácter social. ¿Se entiende? ¿Cuándo no sería de carácter social? Cuando hay una entidad como un banco o inclusive una cooperativa en donde ellos piden de vuelta. Entonces, digamos, el éxito del proyecto estaría sujeto ahí a qué tanto yo puedo recuperar la inversión para poderle pagar al banco y poderme sostener yo. ¿Ok? Si es un proyecto social, el éxito del proyecto no es tanto la cuestión económica, que sí es importante, pero no es prioritario, sino que realmente este proyecto, con los recursos que nos están dando, genera un beneficio comunal, como usted lo señalaba hace un ratito. Entonces, por eso, con lo que usted me acaba de escribir, pareciese que el proyecto sí es social. Lo que tendríamos que revisar es el elemento productivo, por el tipo de definición que nos están dando. Por eso le estoy diciendo que revise con cuidado la definición. Okay. Proyecto de bienes. Ok. Estos tres que están marcaditos en amarillo, vean que en la página 29 el autor dice, cada uno de estos tipos de proyectos pueden clasificarse
por los resultados. Esa es la palabra clave. Por los resultados que de forma específica de ellos se obtienen. Entonces, en estos 3 últimos yo tengo que hacer una valoración hacia el final del proyecto. Es decir, cuando ya se terminó de hacer lo que había que hacer, el producto ¿cuál es? ¿Un bien? ¿Un servicio? ¿O un elemento educativo e investigativo? Tengo que revisar el final del documento. Entonces, ojo acá, estos 3 justamente que marcaron es revisar hacia el final lo que son las conclusiones y recomendaciones y verificar, bueno, al final la persona cuando termina el proyecto o la investigación, ¿de qué habla? De la producción de bienes y nos dice cómo hacerlo, del servicio, de la producción de servicio y cómo mejorarlo, o nos habla de confirmar una teoría, o nos habla de confirmar una visión del turismo rural comunitario y una estrategia que ya está escrita en algún lado y yo la voy a implementar. En este caso sería el último. Entonces, este proyecto de bienes, proyecto de servicios y proyectos de educación, yo tengo que chequear hacia el final de lo que me enviaron a revisar, cuál es el producto final, a qué llegan ellos al final, ¿ok? Y verificar si es uno de estos 3 o los 3, puede pasar, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Y supongo que estaban en amarillo porque tenían duda. Sí. Ah, ok. ¿La aclaré o la enredé? No, la aclaró, simplemente entonces sería revisar al final del Exacto, documento, porque exacto. la duda que yo tenía en sí era que, digamos, estaba como confundida entre el proyecto de servicios y educación e investigación por lo que te mencionaba, o sea, el documento es como una tesis que hace Sánchez para graduarse. Ajá. Entonces nosotros dijimos, claro, es un proyecto de educación, pero también lo que va a generar lo que va a generar para la comunidad es que haya accesibilidad a los servicios. Uh-huh. Entonces, por eso fue que nos quedamos como patinando, pero entonces vamos a revisar bien claro las conclusiones y vamos a ver entonces a qué concluye o a qué tipo de proyecto concluye ella que realizó. Pero igual no se estresen que si a la hora de revisar yo logro detectar que el proyecto puede tener incidencia en las 3 cosas. Es probable. Ok, perfecto. Proyectos geográficos, ok. La lecturita se quedó como a medio palo en ese sentido, porque hacia el final dice, este último criterio mediante el cual se clasifican los distintos proyectos de acuerdo al ámbito geográfico puede ser internacional, nacional, regional y local. Entonces, en este caso, sí necesito que ustedes definan si el proyecto a cuál de estas 4 categorías va. ¿Es un proyecto internacional? No. ¿Es nacional? Sí. ¿Es regional? Me parece que es más local. Entonces, ¿y por qué con tanta certeza me dice que es local? Es porque el documento refleja mucho como a la comunidad y cómo es que ella va a dar ese beneficio para la comunidad y no para la región en sí. Perfecto. Como le dije hace un ratito, la lectura es escueta en eso, solo lo menciona y lo dejo ahí tirado, ¿verdad? Entonces, si ustedes consideran que pueden investigar un poquitito a qué refiere esta división de un proyecto internacional, un proyecto nacional, un proyecto regional y un proyecto local, pueden incorporarlo como extra, porque en eso la lectura sí es omisa, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, refiere a lo local. Pero ¿cómo lo justifico? No lo puedo justificar desde Socatelli porque él no me está dando la definición. Entonces, en ese caso, probablemente yo tenga que referenciar algo más. Pero está bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí. Bueno, de dudas, con eso mismo que acabas de decir, entonces en ese caso puedo agregar aquí alguna otra cita de otro autor. Exacto.
Exacto, que nos aclare por qué lo dejó suelto, o sea, yo lo revisé y él lo dejó suelto y no lo menciona en otras páginas. Entonces sí dejo eso, como que lo mencioné y se me fue. Entonces sí hay que tener como claridad, porque el día de mañana cuando ustedes me formulen su proyecto, vamos a tener que utilizar esas categorías. Entonces necesitamos ver si mi proyecto va a tener en términos geográficos algo internacional, o va a ser nacional, o va a ser regional y va a ser local. Entonces, y cuando ya estén presentando su proyecto, eso es una de las preguntas que siempre sale. Entonces, ¿por qué usted lo define como por qué usted lo define como local y no regional? O sea, eso siempre se lo van a preguntar. Entonces, yo necesito tener la claridad mental de por qué yo defiendo que mi proyecto es local y no regional, o nacional y no, y así sucesivamente. ¿Ok? Sí, perfecto. ¿Qué más? Pues yo creo que por el momento Ok. es todo. Nada más entonces al final agregaríamos las referencias, ¿verdad? Correcto, ahí ya la tienen. Y si van a incorporar algo más, entonces ponemos, por ejemplo, Vaca, coma, Sánchez, coma, y si incorporamos a alguien más, la otra referencia. Ok, perfecto. Y en bibliografía consultada sería las dos lecturas, la investigación, y como que nos quedó de tarea ampliar lo de internacional, nacional, regional y local, sería esa referencia y listo. Y dentro, sí. Perdón. Al final uno pone referencias bibliográficas o bibliografías. ¿Cuál es el título Bibliografía adecuado? consultada. Entonces eso sería como para cerrar. Dijimos las dos lecturas, lo del proyecto y si hay alguna extra. Ajá, serían prácticamente 4 documentitos. Esta es más chiquitica. Y entonces lo que tenemos que cambiar en estos dos cuadros, entonces sería ejemplificar en esta columna, sí, cumple. Ahí sería igualmente copiar y pegar, o ya ahí sí sería con nuestras palabras. No, ahí sí sería copiar y pegar, velando que se cumplan cada una de las cosas que marcamos con color arriba. Ok. Y del lado derecho, cuando es no, entonces ya ahí sí sería igual, bajo los mismos criterios de lo que traiga cada concepto, pero con nuestras palabras, por así llamarlo. Sí, y muy sintético, porque si hubiese querido que ustedes escribieran párrafos y párrafos, les dejo abierto eso, pero no, es muy sintético para que ustedes nada más sepan, no se cumple por esto, listo, y ya. Perfecto. Muy, muy puntual. Excelente. Y disculpa, profe, tengo una duda. Sí. Ok, Se te corta, Clara. para 4 y 5, hace falta agregar un volumen para agregar los componentes, marcas. No, porque lo podrían colocar como pequeños subtítulos, quizá. Por ejemplo, en introducción, Angie, escribir reseña histórica en un colorcito ahí, en un azul tal vez. No te entendí. Ahí donde dice, ahí donde estás, ponga reseña histórica en azul. Ahí. Ok, entonces yo busco en Sánchez lo que me haga referencia a la reseña histórica. Y así voy con cada uno de los componentes. Yo no tengo problema en que esté así separadito. Y así lo organizan mejor. Perfecto. ¿Le aclaró eso, Clara? Ok, mejor.
¿sí? Ok. Y así van con cada uno, no se pierden. Ok. Por ejemplo, si nuestra respuesta es como sí, entonces tenemos que aplicar las citas correspondientes. Correcto. Ok. Si no, tenemos que justificar, ¿verdad? Correcto. Y los argumentos que sacamos desde la lectura en proyecto turístico. Correcto, tienen que hacer referencia desde dónde lo están argumentando. Según Vaca, de los tres criterios no tiene ninguno. De Socatelli, no cumple con tal cosa. Pero muy, muy puntual. Ok, ok, cierto, ok. Eh, eh, y Mania, Sí. una pregunta, es que para la actividad tenemos dado su formato. No, se te cortó y no escuché completo. Bueno, es que tenemos 3 actividades, Ajá. pero cada actividad tenemos diferentes formatos. O sea, Charlie tiene, y yo, y Angie también tiene diferentes formatos. No sé por qué se dio la confusión, pero el formato está en el documento y tienen que apegarse a ese formato. Ok, pienso que me equivoqué, gracias. Entiendo. Sí, ahí ya Angie abrió el documentito, entonces nada más es ajustar los cuadritos al formato que les había dado. Creo que se les hizo una mezcla entre el trabajo dirigido 2 y las tablitas y el trabajo dirigido 3. Ahí están. Ok, ya veo. Ese es el Gracias. formato, con gusto. Gracias. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Profe, sí, yo tengo una pequeña duda. Sí. Con respecto al primer cuadro, no sé si Angie me puede ayudar para enviarme al primer cuadro en el tercer concepto. Ajá. Ajá. Ahí hablábamos sobre los componentes de la evaluación, no, de los componentes de la evaluación de proyectos. Esa Ajá. definición que yo puse, entonces es la errónea. No es que esté errónea, Ujú. es que refiere a la generalidad de los proyectos. Entonces, para efectos ya del trabajo que queremos hacer y para que Ajá. ustedes tengan elementos para revisar el que les corresponde, nos vamos a guiar por la estructura que está en la figura 1.1 de la lectura. Ajá. Entonces, te vas a concentrar en cada uno de esos elementos, irlos señalando acá, ¿ok? ¿Para qué? Porque la lectura en eso sí tiende a confusión. Entonces, vea que él arranca diciendo que los componentes generales son, pero para efectos y para que ustedes tengan elementos para analizar la investigación que les di, nos vamos a centrar por la información contenida en la figura 1.1 y la descripción que él hace de cada uno de los componentes se encuentra a lo largo de la lectura. Ok. ¿Está bien? No es que esté errónea, es que tiende a confusión. Y si usted la analiza, digamos que para lo que nosotros queremos, nos resulta poco clara, ¿verdad? Porque, digamos, hablar de una instalación de planta totalmente nueva, hablar de una elaboración de un nuevo producto, refiere más a ingeniería de proyectos, ¿ya? Pero si vamos a agarrar lo que él habla sobre la formulación y evaluación de proyectos en el área de ingeniería, pero le vamos a hacer ¿cómo decirlo? Como el match con lo social para poderlo fortalecer, ¿ok? Entonces ves que acá refiere más a proyectos del área ingenieril,
de arquitectura. Entonces, hay proyectos que sus compañeros sí están revisando que se ajusta a estos. En el caso de ustedes, se ajusta más a la información contenida en la figura 1.1. ¿Ok? En la página 4. Y entonces te orientas por eso, para no perder ni uno solo, te guías por ahí. Ok. No sé si hay otra preguntita. Por mi parte, no. ¿Clara? No, profe. Ok, entonces cualquier cosa vamos mejorando eso y cualquier cosa me hacen consultitas por el grupo que tenemos de trabajo, ¿está bien? Ok. Perfecto, profe. Y con la grabación me dan un toquecito de chance que ustedes saben que tengo que descargar y compartirles. Sí, tranquila. Ok, perfecto. Estamos listos entonces. Estamos, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchachos, que tengan buena mañana. Muchas gracias, Igualmente, profe. profe.